Quiero que me acompañe a la palabra de Dios y vayamos a la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 17. La palabra de Dios dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta tarde, Dios, que nos das de estar aquí en tu casa. Pedimos de antemano, Señor, que sigas bendiciéndonos, Señor, como lo has hecho, Padre. Te pido que tu palabra, Dios, en esta tarde, Señor, hable a nuestra vida. Que tu palabra, Señor, nos confronte a la realidad de lo que sucede, y que sobre todo, bendito Dios, tú seas exaltado y bendecido en todo tiempo. Gracias, bendito Dios, te damos, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Quiero en esta tarde, hermanos, amén, hablar de un tema que yo le he titulado, amén, el tiempo se está terminando. Y una de las verdades que la palabra del Señor nos enseña, hermanos, es que debemos aprovechar, amén, el tiempo que Dios nos da. Debemos de aprovecharlo, amén, a lo máximo. Amados hermanos, darle lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta a los tesalonicenses, amén, capítulo 2, versículos 6 al 7, que dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¿Quién es el que detiene, hermanos, todo esto? La iglesia. Porque la iglesia todavía está, hermanos, en la tierra. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Amén. Es que el tiempo, amén, en que nos encontramos son los últimos. Amén. Son los últimos tiempos. Amén. Por eso quiero que observemos lo que gira a nuestro alrededor. ¿Sí? Los eventos se están aproximando cada día. Por ejemplo, ya están las vacas rojas, que son las que van a ser sacrificadas
Ya están los utensilios del templo. Sí, ya está, hermanos, ¿cómo se le dice? Las ropas sacerdotales. Incluso ya se está diciendo, hermanos, que a un lado de Israel, a un lado de la cúpula de Omar, sí, se puede levantar el templo y que lo pueden hacer en 3 meses. Amén. O sea, estamos mirando, hermanos, señales de una forma tremenda, pero también señales como el enfriamiento de la iglesia, la legalización del aborto, también en la legalización entre matrimonios del mismo sexo, amén, la pedofilia, amén, la brujería, muchas cosas que están aconteciendo a nivel mundial nos están mostrando señales que los tiempos se están terminando. O sea, amados hermanos, ¿verdad? Que pronto sucederá lo que estamos esperando. Amén. Por eso es importante entender que el tiempo se está terminando. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estar preparados. ¿Por qué, hermanos? Porque el principal evento que estamos esperando es el glorioso evento del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Pero antes que esto venga, la Biblia dice que habrá señales en el mundo. Amén. Por eso debemos prepararnos cada día como si fuera el último día. Amén. Por eso me encanta cómo es que el apóstol San Pablo, hermanos, nos narra, amén, sobre este evento tan extraordinario, este evento que es literal, donde Dios se manifestará de una manera poderosa y sobre todo impactará al mundo. Y yo me refiero al arrebatamiento de la iglesia. En este evento participaremos los verdaderos cristianos. A través de esta pandemia, muchos hijos de Dios han partido de este mundo. Dios se los ha llevado. Pero muchos de ellos, hermanos, amén, creyeron a la promesa de Dios, fueron fieles a Dios aún en medio de esta circunstancia. Por eso estamos entendiendo que los primeros que van a ser levantados en este arrebatamiento, amén, son los verdaderos creyentes, los que aceptaron a Cristo y murieron en Cristo. Y luego seremos arrebatados los que estemos aún con vida. Amén, seremos transformados, amén, y nuestros cuerpos serán glorificados, como lo dice el pasaje que acabamos de leer. Pero también, fíjese bien lo que dice, por eso digo, me fascina cómo el apóstol Pablo narra este evento. Amén. Mire, habrá un toque de trompeta. Jesús mismo la tocará, porque dice el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios o el pueblo de Israel era convocado y llamado a moverse al son de las trompetas. Amén. Mire lo que dice Números, capítulo 10, verso 2. Hazte 2 trompetas de plata de obras de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover el campamento. El pueblo de Israel era reunido al sonar la trompeta para una reunión, para una, amén, consagración o para un evento. Por eso estoy entendiendo esto. La iglesia de Cristo será convocada. ¿En dónde? En las nubes. ¿Sí? La iglesia de Cristo actualmente está en la tierra. Y al tocar la trompeta se moverá de la tierra al cielo. Amén. Se moverá del lugar donde está al cielo. Amén. A reunirse con Cristo. Cristo viene en las nubes por nosotros. Amén. Eso dice el versículo 16. En su primera parte, porque el Señor mismo. O sea, ¿quién tocará la trompeta?
Jesús. ¿Para qué? Para reunir a su iglesia. Entonces Él tocará la trompeta, pero también viene por los suyos. Me encanta como dice Juan, capítulo 14, verso 3, que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué? Vosotros también. Amén. En el momento en que la iglesia sea arrebatada de este mundo, amén, comenzará para el mundo el peor desastre de todos los tiempos. Lo que nosotros llamamos tribulación y gran tribulación, tiempos de angustia para el mundo, mientras que la iglesia comenzará a disfrutar de las bendiciones de la eternidad con Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, mire lo que dice. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor. ¿Dónde? Y así estaremos siempre. O sea, por la eternidad. Por la eternidad. ¿Con quién? Con el Señor. Mire, los discípulos le hicieron al Señor varias preguntas. Le preguntaron sobre los eventos finales. Y usted lo encuentra en Mateo 24, verso 3. Y es lo mismo que está aconteciendo actualmente en el mundo. Todas las personas se preguntan, pero más los cristianos preguntan: ¿cuándo ocurrirá esto? ¿Cuánto tiempo falta? ¿Cómo será su señal o cómo será su venida? Hay un pasaje en la Biblia que se encuentra en Apocalipsis 22, 12, que dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Ya han pasado en nuestro tiempo, estamos en el 2020, ¿verdad? Ya han pasado muchos tiempos, pero Dios no está con nuestro calendario, sino está con el calendario judío. Y aun cuando vamos avanzando ya de tiempo, las señales se están manifestando a nivel mundial, donde Cristo pronto regresará. Y este es el evento que todos estamos esperando. Amén. Pero el tiempo se está terminando. Primero, el tiempo se está terminando y tú no quieres ser salvo. Dios sigue llamando. Dios sigue con los brazos abiertos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amados hermanos, muchas personas en la actualidad siguen poniendo excusas para seguir rechazando a Dios. Siguen poniendo infinidad de pretextos para no aceptar a Cristo en su corazón. Algunas personas dicen: tengo miedo de caer y fracasar. Otros dicen: los cristianos tienen muchas faltas. Otros dicen: trato de ser cristiano y no puedo. Otros dicen: he cometido pecados imperdonables.
Otros dicen, yo pertenezco a otra iglesia. Otros dicen, hay mucha hipocresía en las iglesias. Hay otros que dicen, yo no necesito un Salvador. Y así como estas excusas, estos pretextos, hay muchos más. Todas estas personas que tienen todas estas ideas tan equivocadas, no han entendido, no han comprendido que Dios les sigue llamando, que Dios les ama, que Dios ha tenido misericordia y que no quiere que ninguno se pierda. Dios sigue llamándolos a través de su palabra para que ellos puedan recibir la salvación y puedan obtener la vida eterna que es a través de Jesucristo. Hay pasajes en la Biblia, hermanos, y no solamente en los tiempos que vivimos. También hay pasajes en la Biblia, hermanos, donde el mismo Señor nos habla de una invitación a una boda y donde también esas personas pusieron excusas para, amén, no asistir. Dice Lucas capítulo 14, verso 17, todo está preparado y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Así como estas personas rechazaron la invitación a una boda, también en la actualidad hay muchas personas en el mundo que siguen haciendo lo mismo. No quieren nada con Dios. Pero vendrá el tiempo cuando tendrán deseos de querer escuchar la palabra de Dios. Tendrán deseos de querer oír acerca de Dios, pero será demasiado tarde, porque ya no habrá oportunidad, amén, de ver o de escuchar esto. Hay 3 formas como se cierra la puerta. Número 1, por la muerte del individuo. Número 2, por el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y número 3, porque el Espíritu Santo decida cesar su obra convencedora y suplicadora en el corazón de las personas. Por esto es necesario que aprovechemos el tiempo, amén, el tiempo que se nos está brindando, amén, para que podamos tener un encuentro personal con Cristo, amén, y encontrar la salvación que solamente Dios otorga a través de Jesucristo. Por eso lo decimos, hoy es el día de salvación. La Biblia dice en el Salmo 32, 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Otro pasaje dice en el Antiguo Testamento, en Isaías 55, 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Otro pasaje lo encontramos en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 6, 2, que dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No debemos de aplazar el tiempo. Amén. No debemos, amén, de perder el tiempo. Necesitamos darnos cuenta, amén, lo que está sucediendo. Me gusta el comentario que dice Douglas Moody. Dice que hay solo 3 clases de personas en el mundo. Los que dicen yo quiero, los que dicen no quiero y los que dicen no puedo. Las primeras triunfan en todo. La segunda se oponen a todo y las terceras fracasan en todo. La pregunta es, ¿a cuál de estos 3 grupos pertenece usted? Segundo,
el tiempo se está terminando y tus seres queridos siguen sin ser salvos. El tiempo se está terminando y tus seres queridos siguen sin ser salvos. En Hechos capítulo 16, verso 31, hay una promesa de parte de Dios. Si nosotros como creyentes, como hijos de Dios, somos fieles al Señor, nos comprometemos con Él en obediencia, en fidelidad, en consagración, en todos los aspectos, entonces el Señor salvará a nuestra familia. Pero también nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad de hablarles del amor de Dios. Tenemos la responsabilidad de involucrarlos en el plan de salvación. Si nosotros cumplimos en nuestro compromiso, si nosotros nos preocupamos en esto, entonces el Espíritu Santo hará la obra, amén, de convencer a las personas de su pecado. Por eso nosotros tenemos que ir a ellos. Tenemos que ir a ellos. La palabra del Señor dice en Mateo 10:8: de gracia recibiste, da de gracia. ¿Qué recibió de gracia? La salvación, el perdón de sus pecados, la vida eterna. Y estamos, hermanos, desaprovechando el tiempo y nuestros seres queridos no han venido a los pies de Cristo y nosotros tenemos que dar lo que hemos recibido. Nosotros somos privilegiados, amén, de poder compartir el mensaje más impactante de todos los tiempos. El mensaje más poderoso, el mensaje de esperanza que el mundo necesita. Pero no solamente el mundo, sino también nuestra familia, que se está yendo y se está perdiendo y necesita escuchar el mensaje de esperanza para sus vidas. No podemos ser egoístas. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que las personas que amamos se pueden ir sin el Señor y nunca más tendrán esperanza de salvación. Aprovechemos el tiempo que el Señor nos da y vayamos a ellos. Inculquémosles. Hablemosle de Dios. Insistamos. No desmayemos, sino involucrémonos en el compromiso más grande, que es compartirles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos, que nos queda muy poco tiempo, pero por lo que acontece o por lo que está sucediendo en el mundo, amén, porque vemos tantas enfermedades que están saliendo en el mundo, pero no solamente vemos enfermedades, también vemos la violencia, vemos el narcotráfico, vemos la venta de drogas, vemos infinidad de cosas que están sucediendo en el mundo. Y estamos perdiendo el tiempo. Nosotros cumplamos con lo que nos toca a nosotros y dejémosle a Dios el resto, porque Él es el único que puede cambiar el corazón de nuestras familias. Mire lo que dice la palabra en Ezequiel capítulo 11, verso 19. Dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Usted me dirá: pero es difícil. Les hemos hablado, les hemos inculcado, les hemos enseñado. Nuestro compromiso es insistir. Nuestro compromiso es no desmayar.
Hay un pasaje en la Biblia que se encuentra en Lucas 1:37 que dice, porque nada hay imposible para Dios. Y si Dios está diciendo que va a quitar ese corazón de piedra y lo va a hacer de carne, es porque Dios lo va a cumplir. Nosotros simplemente tenemos que comprometernos a hacer lo que Dios nos está mandando. Nuestros seres queridos, amén, si no nos ponemos realmente vivos en esto, se van a ir sin Cristo. Se van a ir sin Cristo. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo que el Señor nos da para poder inculcarles a ellos del Evangelio de Cristo. Tercero, el tiempo se está terminando y sigues haciendo tesoros en la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que aprovechar, hermano? El tiempo para hablarles de Cristo. Me encanta la historia de Jocabed. ¿Sabe quién fue Jocabed? La mamá de Moisés. Cuando la hija de Faraón se lo dio para que lo cuidara, ella aprovechó el tiempo, cada momento, cada instante, cada segundo, cada oportunidad de inculcarle a Moisés el amor de Dios. Y dice Hebreos que Moisés creció creyendo en el invisible, aun cuando no lo conocía, pero porque lo que su mamá le había dicho lo tenía todo en su mente. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo, hermanos, y no en esto. Amén. Se está terminando el tiempo y sigues haciendo tesoros en la tierra. Hay un pasaje en la Biblia que se encuentra en Mateo, capítulo 6, versos 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y lo dice la última parte, el versículo 21, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también, ¿qué? Vuestro corazón. Lamentablemente, mis amados hermanos, esto sigue siendo la idea de muchas personas en la actualidad. Están tan obsesionadas por lo material, sin pensar siquiera en su destino eterno. Sin pensar siquiera en dónde pasarán su eternidad. No se han dado cuenta que Cristo ya viene, que Cristo ya está a las puertas. Que el Señor no tarda en venir. Muchos cristianos están tan preocupados por el día de mañana. ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana? Que se han olvidado de sus principios espirituales. Que debe de haber en sus vidas. Y están haciendo lo que el mundo hace. La pregunta importante en esta tarde es: ¿qué galardón o tesoro tendrán allá? Otra pregunta, y esta pregunta es importante: ¿has trabajado para tu propio beneficio en esta vida o para la eternidad? Cuando nosotros nos vayamos de este mundo, nada nos vamos a llevar. Nada nos vamos a llevar.
Las personas que se afanan tanto en las cosas superficiales, en las cosas materiales, cuando mueran, no se van a llevar nada. Se esforzaron muchas veces por tener una casa espléndida, por tener un buen carro, por tener bastante dinero, por tener negocios, por tener fama, pero todo se quedará. Déjeme citarle lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada tendremos o nada podemos sacar. Otro pasaje lo encontramos en Job, capítulo 1, verso 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Otro pasaje lo encontramos en Lucas capítulo 12, verso 19 al 21. Y dirás a mi alma, alma, a muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Por eso Salomón decía que toda era vanidad de vanidades. Salomón fue el hombre más rico del mundo. La Biblia lo dice. Y ni aún con toda su riqueza, hermano, en sus últimos tiempos Salomón sintió la paz. Y cuando escribe el libro de Eclesiastés dice, todo es vanidad de vanidades. Porque se dio cuenta que el dinero no lo era todo. Aun cuando suplía para las necesidades, el dinero no lo era todo. Actualmente así hay muchas personas que están tan afanadas, tan preocupadas por el día de mañana, sin darse cuenta que el día de mañana solamente le pertenece a Dios. Y que solamente Dios conoce lo que va a suceder más adelante. Todas estas personas se arrepentirán de haber despreciado todas las oportunidades que Dios les dio y reflexionarán y se darán cuenta principalmente del error que cometieron, porque nunca tuvieron tiempo para servirle a Dios, porque nunca tuvieron tiempo para consagrarse a Dios, porque nunca tuvieron tiempo para invertir sus talentos y sus dones a Dios, y se van a arrepentir de todo lo que hicieron, pero será demasiado tarde. Ojalá que nosotros aprovechemos el tiempo y nos demos cuenta, amén, de todas las cosas. Tenemos que darnos cuenta que los tesoros en el cielo, escuche, tenemos que darnos cuenta que los tesoros en el cielo no dependen de lo que acumulemos en la tierra, sino de lo que demos para el reino de Dios. Todas tus acciones que tú hagas quedan registradas. Por eso Jesús nos dio un consejo muy grande. Y el consejo que nos dio fue que hiciéramos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Que allá hiciéramos nuestros tesoros, no aquí, sino allá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sirviéndole a Dios con todo nuestro corazón. Yo quiero hacer una invitación a todas las personas que no han aceptado a Cristo en su corazón. Y quiero hacer una oración de fe en esta tarde. Si usted aún no ha aceptado a Cristo, haga conmigo esta oración. Dígale esas palabras.
Señor Dios, gracias te doy por la bendición que me das de escuchar tu palabra y saber que el tiempo se está terminando. Ayúdame, Señor, para que yo pueda tener una relación contigo, pero sobre todo pueda recibirte a ti en mi corazón. En esta tarde tu palabra me ha confrontado y me ha hablado a mi corazón. Yo quiero entregarte a ti y rendirme a ti. Quiero aceptarte como mi Salvador personal y quiero recibirte como el único en mi vida. Toma mi corazón, entra en él, mora en él y vive para siempre. Gracias te doy en el nombre de Cristo. Amén. Quiero hacerlo.